Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Jalisco les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias dedicado al bicentenario de la consumación de la independencia. En esta tarde y con mucho gusto tendremos la participación del doctor Moisés Guzmán Pérez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tocando un tema muy interesante para todos ustedes. Su conferencia se titula Los prismas trigarantes en 1821, hacia el unanimismo simbólico de la independencia. Antes de comenzar, me gustaría hacer la palabra al organizador de este ciclo, el doctor Jaime Olveda Legaspi. Gracias, Ixchel. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes al ponente y a todos los panelistas que estuvieron con nosotros en las 3 sesiones anteriores. Pues hablar de Moisés Pérez Guzmán me llevaría casi el mismo tiempo que él va a destinar a la conferencia, porque su trayectoria es muy amplia y es muy conocido dentro de la Academia Mexicana y fuera de la Academia Mexicana. Entonces, la carrera de Moisés es tan amplia y tan diversa y tan fructífera que, bueno, llama mucho la atención la labor incansable que realiza en la investigación. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, autor de numerosos libros, no digamos de artículos, de conferencias, de director de tesis, es un pilar fundamental en el instituto, sobre todo en el programa de posgrado, que también ha tenido una participación muy brillante y un buen reconocimiento de parte de los demás investigadores y de los alumnos que han cursado ahí el doctorado y la maestría. Entonces, no quisiera enumerar sus libros, sus artículos, porque les digo a ustedes que es un autor muy prolífico, que su currículum realmente es bastante extenso. Nomás quiero decir que es uno de los historiadores que ha dedicado mucho tiempo al estudio de la Guerra de Independencia desde 1810 hasta 1821, y en el instituto ha organizado muchos encuentros académicos. Yo he ido a algunos en donde se han analizado muchos temas sobre esta guerra tan compleja que es la Guerra de Independencia. Entonces le doy la bienvenida y con el placer de escucharlo. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero iniciar esta charla del día de hoy con un agradecimiento al Colegio de Jalisco y al doctor Jaime Olveda, colega y amigo con quien hemos venido compartiendo estos temas independentistas durante poco más de una década, y de la cual se han derivado diversas publicaciones, tanto a título individual como colectivo. Como ya se han dado cuenta los que han seguido esta serie de conferencias, en la primera de ellas, Jaime Olveda nos hizo un comparativo entre la guerra insurgente y el movimiento trigarante de 1821. Y tanto Rodrigo Moreno como Jaime del Arenal se refirieron a otros aspectos relacionados con el ejército trigarante y la postura que asumió el arzobispo Pedro José de Fonte en ese año crucial. Todo esto me sirve de marco para ocuparme de un aspecto poco tratado por la historiografía académica relacionado con la producción simbólica de la trigarancia. Lo que voy a presentar hoy ante ustedes es la primicia de un trabajo que está en prensa y que forma parte de una obra colectiva de homenaje a Carlos Cerrejón Peredo, editado por la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Veracruzana en este año de 2021. Estas son las preguntas clave. ¿Por qué ocuparnos de los aspectos simbólicos creados por la trigarancia? ¿Qué puede aportar al conocimiento de nuestro pasado? ¿Qué tanto modifica nuestra concepción
sobre la conformación de nuestros símbolos patrios. Comenzaré por reafirmar que la empresa trigarante fue muy diferente de aquella comenzada por los insurgentes, menos violenta, mayormente consensada, con el apoyo de una estructura militar ya existente que controlaba infinidad de pueblos y con el enorme peso de la opinión pública que, como consecuencia de las disposiciones radicales de las Cortes en materia de religión y fueros, hizo que pululara por todo el virreinato la voz independencia. Iturbide también planteó la creación de un ejército protector de las tres garantías, que se encargaría de sostener esos principios, el cual se conformó no solo con antiguos soldados realistas al servicio del rey, sino también con lo que quedaba de la resistencia insurgente, que aún mal vestida y peor armada, no era poco. Voy a compartir unas imágenes, por favor. Me dicen si se puede apreciar. ¿Se aprecia? Sí, sí. Pero hubo otra cosa que diferenció a ambos movimientos: la creación de colores, símbolos y emblemas para el Estado-Nación en proceso de construcción. Mientras que los primeros patriotas insurgentes adoptaron los colores blanco y azul celeste y a veces el rojo y negro para distinguirse de sus enemigos realistas, a partir de cierto momento, los trigarantes usaron el blanco, verde y rojo o encarnado en todas sus representaciones simbólicas. El águila coronada, parada sobre un nopal naciendo de un puente de 3 arcos, usada por los primeros, fue sustituida por una corona imperial por parte de los segundos. Mientras las banderas insurgentes tenían la forma de cuadrilongos con varias listas en azul y blanco en sus distintos flancos, las manufacturadas por órdenes de Iturbide se hicieron con franjas en diagonal y una estrella en cada una de los prismas. No fue solo una, no fue la bandera, sino varias las que emplearon los batallones y escuadrones que juraron la independencia y se pusieron bajo sus órdenes. Por otro lado, las divisas: viva la Virgen María de Guadalupe, viva Fernando VII, non fecit aliter omni nationi, el doliente de Hidalgo de A12, morir por la inmunidad eclesiástica, oculis eungibus aquae victrix, batallón de San Fernando y otros lemas de carácter religioso, cívico y militar que aparecían en los estandartes, fueron sustituidos por el de religión, independencia, unión, las tres garantías planteadas por Iturbide en su plan de independencia firmado en Iguala. Finalmente, aunque insurgentes y trigarantes continuaron empleando los distintivos y escalafones militares usados por el gobierno español para especificar sus respectivos grados y empleos de acuerdo con las ordenanzas de Carlos III, Iturbide renunció a ellos, arrancó los galones que le correspondían de coronel y ordenó que se hicieran otros nuevos días después de consumada la independencia. Melchor Álvarez Tomás, jefe del Estado Mayor, fue quien el 16 de octubre de 1821 publicó en la imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros de la Ciudad de México el reglamento de divisas para los generales en 18 páginas. Veamos ahora las producciones simbólicas de la trigadancia. Pude identificar estas 6 que ustedes pueden ver en la pantalla. Ocupémonos del primero de ellos: uniformes para el Ejército Imperial Mexicano de las tres garantías. A este respecto debo decir que no es el tema de los uniformes un asunto prioritario en la correspondencia de los oficiales.
La información es fragmentaria y el asunto se toca de manera tangencial en unas cuantas líneas. Salvo la petición que hizo Iturbide al Ayuntamiento de Chilapa el 5 de marzo de 1821, todavía estando en Iguala, para que ahí manufacturaran 3,000 vestuarios de pantalón y chaqueta blancos. No hay más testimonios relativos al acopio de vestuarios, zapatos o sombreros para uniformar su ejército antes de abril de 1821. Y por otro lado, esta petición de los 3,000 uniformes tampoco llegaron a materializarse. ¿A qué obedecía esta medida de Agustín Iturbide de uniformar a sus tropas? A principios de instrucción y disciplina, de orden y uniformidad. El primer jefe consideró conveniente, y cito textualmente, variar la costumbre de sus batallones, regimientos y escuadrones en cuanto a vestuario, para que cada uno de dichos cuerpos use diverso el uniforme. En el fondo, lo que se buscaba con esta disposición era diferenciar a los soldados trigarantes de los antiguos grupos rebeldes mal vestidos, sucios y desorganizados. Demostrar que su sistema era distinto al que principió en 1810, con tropas debidamente armadas y reglamentadas, conforme a ordenanza, y finalmente ganarse de ese modo la voluntad de los criollos y peninsulares indecisos. ¿Cómo estarían vestidas las tropas de dicho ejército? He aquí lo que dice la orden circular expedida por Iturbide, probablemente en la Villa de León a principios de mayo de 1821. Esta circular es importantísima. No se había dado a conocer en las distintas investigaciones que se ocupan de este momento. Con sorpresa, tampoco aparece en el libro de Rodrigo Moreno sobre la trigarancia. ¿Qué dice esta circular sobre uniformes y banderas respecto a los uniformes? La infantería usará casaca azul turquí con vueltas y vivos encarnados, cuello y vivos amarillos, hombreras del mismo color, con vivos verdes los cazadores, encarnados los granaderos y blanco los fusileros. Morrión con una chapa ovalada, con el mismo escudo de la bandera del regimiento. Cordonaduras que corresponda a la hombrera y el pompón compuesto de 3 fajas colocadas por este orden. La inferior, es decir, la inmediata al morrión, será roja, la siguiente verde y la última blanca. El número del cuerpo se colocará debajo de la chapa del morrión y en el cuello de la casaca, luego que se determine la numeración. El pantalón será precisamente azul turquí o blanco, de paño o lienzo, según las estaciones del año, debiendo usarse para el trabajo diario y fatigas de campaña de la chaqueta de paño redonda con vuelta y cuello azul celeste sin ningún vivo. La caballería usará de casaca azul celeste, cuello, vueltas y vivos encarnados. La numeración en el cuello, sombrero redondo de copa alta con una ala recogida por el botón y presilla, escarapela y plumero tricolor, con una cinta o galón ancho en la copa, cabos de plata, pantalón de paño azul celeste con bota de badana negra. El cuerpo de artillería usará de casaca azul turquí, cuello, vuelta y vivos encarnados. Solapa de terciopelo negro con alamares de plata. En el cuello, el número de su brigada, centro blanco. El cuerpo de ingenieros usará de casaca azul celeste, vueltas blancas con el vivo encarnado, solapa verde con el vivo blanco y cuello encarnado con vivos verdes, alamares de plata con vivos y vistas de los faldones encarnados, centro blanco. Todo oficial podrá usar plumero en el sombrero de los 3 colores indicados, y solo los jefes podrán llevar plumas sueltas,
una encarnada, otra verde y otra blanca. Y hasta aquí la parte de la orden circular relativa a uniformes y distintivos. Puede decirse que los modelos diseñados para la trigarancia parecen tener en los antiguos cuerpos creados en 1791 su antecedente inmediato. Es decir, que Iturbide, como había sido subteniente de bandera en el regimiento de Valladolid, pudo darse cuenta de cuál era el vestuario de varios de esos cuerpos que se habían creado a principios de la década de los 90 del siglo XVIII. Y con base en esa experiencia, diseñó y determinó qué colores debían llevar sus fuerzas armadas. Veamos ahora los plumeros, pompones, plumas sueltas y escarapelas trigarantes. Junto con los uniformes iban los distintivos que llevaban en los sombreros y que eran diferentes a los albicelestes y rojos que antes usaban insurgentes y realistas respectivamente. Morrión para la infantería, adornada con un pompón compuesto de 3 fajas colocadas en este orden. La inferior, inmediata al morrión, sería roja, la siguiente verde y la última blanca. Los soldados de caballería, en cambio, usarían sombrero redondo de copa alta y en vez de pompón, una escarapela y plumero tricolor con una cinta o galón ancho en la copa. Otra diferencia se observa en los detalles de las sombreras de los soldados de infantería, las cuales irían adornadas con vivos verdes los cazadores, encarnados los granaderos y blancos los fusileros, mientras que en los cuellos de los oficiales de caballería destacaría el número de su regimiento. Solo de estos últimos se menciona que usarían bota de piel curtida de color negro. Los jefes trigarantes que estuvieron dispuestos a armar a sus tropas se toparon con varios problemas que retrasaron el cumplimiento de la orden circular. Escasez de caudales, inexistencia de paños suficientes en las poblaciones ocupadas y desde luego la falta de sastres y zapateros para confeccionar uniformes y calzados. Se necesitan para el ejército de mi mando, le decía Iturbide al ayuntamiento de Puruándiro, 10,000 pares de zapatos que espero se sirva usted enviarme de buena calidad y a precios cómodos, pues sé bien que es justo que se remunere a los que sin perder su trabajo en hacerlos, también lo es que estos contribuyan en el modo que puedan para subsistencia de los beneméritos ciudadanos. Por otro lado, debemos ser mesurados cuando valoramos los alcances de estas creaciones simbólicas. Aun cuando Iturbide y sus oficiales se preocuparon por tener tropas debidamente uniformadas, fue imposible que todas ellas lograran su objetivo. No solo era el problema de los recursos económicos, la falta de sastres en las poblaciones o el tiempo que implicaba su manufactura. También estaban los nuevos reclutas adeptos a la independencia, es decir, los antiguos soldados realistas que de manera individual o en grupo se sumaban a las filas trigarantes. Lo hacían con su viejo uniforme, armas y divisas, y de esto sobran ejemplos. Tenemos aquí esta imagen de TV de Beauchamp, donde aparece Iturbide junto al regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que le va a entregar las llaves de la ciudad. Y vean su sombrero bicornio con las 3 plumas sueltas de color blanco, rojo y verde. Esa solo los oficiales podían usarlas. Luego tenemos las banderas y estandartes trigarantes. El otro elemento que contemplaba precisamente la orden circular de principios de mayo del 21
fue lo relativo a los colores e insignias que portarían y que distinguirían a la vez a los cuerpos independientes. Banderas para los batallones de infantería y estandartes para los escuadrones de caballería. Se especificaba así en la orden circular. Cito: cada batallón tendrá una bandera de las mismas dimensiones que hasta ahora se han usado, con la diferencia de que el asta será guarnecida con terciopelo carmesí con tachuelas amarillas, 3 corbatas sueltas, encarnadas, verde y blanco, con el cordón y borlas mezcladas de los mismos colores. La bandera se compondrá de los mismos 3 colores diagonalmente colocados. El primero será rojo, el segundo verde y el tercero blanco. En el segundo se bordará la corona imperial realzada con seda color de oro orlada con este mote: religión, independencia, unión, y al pie el número del regimiento o batallón. En cada faja se pondrá una estrella de color opuesto conforme va figurada en el diseño. En la roja, blanca, en la verde, roja, y en la blanca, verde, en la misma forma y lugar que denota el diseño. Las 2 vistas de la bandera serán iguales. Dichas estrellas serán de lienzo sobrepuesto. Los estandartes se arreglarán a lo prevenido para la infantería. Y hasta aquí la parte de las banderas. Quiere decir que iba a haber banderas y estandartes dependiendo del cuerpo armado. Las primeras para la infantería y las segundas para la caballería. A finales de abril, los distintos cuerpos que conformaban el ejército imperial no portaban aún la bandera con los colores blanco, verde y rojo, por lo que Iturbide debió expedir la orden circular que venimos comentando con el fin de que toda la gente conociera la divisa señalada. Fue hasta entonces, y no antes, que se comenzaron a bordar las primeras banderas del ejército imperial de las 3 garantías. Si la orden circular se expidió a principios de mayo y esta tardó días en llegar a manos de los distintos comandantes, si a esto agregamos que quizá no todos los jefes disponían de los lienzos y telas para hacer las banderas y que posiblemente la orden circular generaba dudas en su aplicación, entonces podríamos pensar que las insignias tricolores debieron comenzarse a manufacturar entre fines de mayo y principios de junio de 1821. Por eso son tan pocas las banderas trigarantes que han llegado físicamente hasta nuestros días. Sin contar, desde luego, las guerras, la calidad de los materiales y la incuria de las personas que quizá las tuvieron en sus manos, pero las destruyeron. Parece ser que fue durante el mes de julio cuando se elevó la entrega de uniformes y banderas para las tropas trigarantes, conforme a la orden circular ya mencionada. Con esto se quería evitar el uso de las antiguas insignias y avanzar en cuanto al orden y disciplina en los cuerpos que se iban sumando a la independencia. ¿Por qué Agustín de Iturbide eligió estos colores para uniformar a su ejército? Primero, para diferenciarse del ejército que actuaba al servicio del rey y también de los insurgentes, a pesar de que no dejó de utilizar los colores de ambos, el rojo de los primeros y el blanco de los segundos. La tesis comúnmente aceptada, planteada por Jiménez Codinach, es que, dada su formación en el seminario y el fuerte apego a sus creencias religiosas, Iturbide adoptó esos prismas porque representaban las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La primera se identificaba con la religión, la segunda con la independencia y la tercera con la unión. Las 3 garantías planteadas por Iturbide en su plan de independencia. Sin que pretendamos negar esa influencia en la elección de los colores, es evidente que en el caudillo vallisoletano
pesaron otros referentes de tipo familiar, notabiliar y castrense que indudablemente lo inclinaron a decidirse por ellos. De esto ustedes podrán leer más cuando conozcan el libro que preparo sobre la historia de la bandera trigarante, que espero que esté en circulación este mismo año. Luego tenemos los escudos de honor. El escudo en esta época tenía un significado especial para los soldados porque era en los combates donde tenían la oportunidad de demostrar su valor y alcanzar la gloria. La única manera de verse recompensados era a través del otorgamiento de una insignia o escudo de distinción, especie de prerrogativa, título o señal particular que se concedía a pocos para diferenciarlos de los demás. Y es que, aparte de un despacho, de un ascenso y de un posible mejor salario, el asunto de los escudos era muy importante para los soldados que peleaban en el campo de combate. En un inicio, los escudos no eran otra cosa que una tarjeta en que se pintaban las armas o insignias que tenían cada familia, y los soldados que iban a luchar traían pintadas en sus escudos sus hazañas y empresas. Posteriormente se hicieron de tela en forma circular u ovalada. En ellos se representaban figuras acordes con los hechos de armas, ramas de laurel y oliva, o en su caso una leyenda, lema o mote, que manifestaba el designio particular que el soldado había alcanzado, unas veces en términos sucintos, otras por algunas figuras y otras por ambos modos. Y tenemos aquí una serie de escudos militares, escudos de honor, concedidos por Iturbide, algunos durante la trigarancia y otros poco después de que terminara la guerra. Se quiso honrar y recordar determinados encuentros bélicos de los trigarantes y se tramitó la entrega de algunos de estos escudos, como este que les presento aquí de Tepeaca, que se debió entregar después de 1821, porque cuando Herrera y Bravo enfrentaron a Evia, finalmente quien se quedó con la plaza fue Evia, y esto ocurrió hasta el 24 de abril de ese año. Lo que los trigarantes estaban recuperando para la memoria era la resistencia que habían hecho en esos días del 20, 21 y 22. Este otro escudo también fue entregado después de la independencia, pero se refiere a un hecho de armas que ocurrió en las cercanías de Querétaro, en la hacienda de Arroyo Hondo, donde unos cuantos trigarantes enfrentaron a cientos de realistas, respaldados posteriormente con la llegada de las fuerzas de Agustín Iturbide. Y por esa razón, tanto Mariano Paredes y Arrillaga, que va a llegar a ser presidente de la República, y Epitacio Sánchez, que era un antiguo insurgente, sumado a la trigarancia y hombre muy cercano y de confianza de Iturbide, van a recibir esta distinción con la leyenda 30 contra 400. Otro escudo es el que decía: denuedo en la batalla y piedad con los vencidos a la vista de Toluca en 19 de junio del primer año de la libertad. Esto se lo dieron a los hombres de Filisola cuando pelearon contra los realistas en la hacienda de la Huerta, cerca de Toluca, y hubo un acto de humanidad por parte de Filisola y de sus soldados, que al ver heridos y moribundos a muchos de sus adversarios, Filisola autorizó a varios de sus oficiales que fuesen a vestirlos, a vendarlos, a cuidarlos y trasladarlos a Toluca al hospital para que, pues digamos, se recuperaran. Y es que
en esas filas había familiares de antiguos colegas, compañeros, amigos de estos trigarantes, y a eso se debe que el escudo de honor rescate ese lema de denuedo en la batalla y piedad con los vencidos. A eso se debe el escudo y la leyenda. Después hubo un enfrentamiento en Azcapotzalco, que es de los más conocidos. Recuerden que durante la trigarancia los enfrentamientos bélicos fueron relativamente pocos, y solo en algunos de ellos se concedió un escudo de honor, tanto a oficiales como soldados que ahí habían participado. Y aquí tenemos 3 tipos de escudos que tenían una leyenda diferente. La primera se distinguió en la brillante acción de 19 de agosto. El segundo vertió su sangre por la libertad de México en 19 de agosto de 1821. Y el otro por la victoriosa, se entrega por la victoriosa, por la, es que no alcanzo a mirar aquí en la imagen, por la felicidad de México el 19 de agosto del 21 respectivamente. Y esto se entregó a los soldados del coronel Luis Quintanar, que habían participado en esa acción, aunque hubo otros oficiales que también estuvieron presentes. Y una de las últimas es esta, que se entregó a José Joaquín de Herrera, que era el comandante de la 9ª División del Ejército Trigarante, por la victoriosa defensa de Córdoba, año 1 de la independencia. Estos escudos se colocaban en el uniforme, en la manga izquierda del uniforme, como ustedes lo pueden ver aquí. Y este escudo es el mismo que está en la parte inferior derecha y que ya vimos, porque Vicente Filisola estuvo en ese enfrentamiento, en el de la Huerta, cerca de Toluca. Estos uniformes presentaban con orgullo, con distinción y con honor actos y hechos de guerra que no eran comunes para todos los oficiales y soldados del ejército trigarante. De ahí lo importante que era para quienes lo portaban el distinguirse de los demás. Con ellos demostraban su valor, su arrojo, y en ocasiones pues su convicción por el proyecto político que estaban defendiendo. Aquí les muestro otro escudo en una escultura de principios del siglo XIX. Se puede observar en su brazo izquierdo, y sabemos que es una escultura de un oficial trigarante porque aquí lleva la cucarda tricolor, de color rojo, blanco y verde. Pertenece a una colección particular. Y desde luego se pueden apreciar también las divisas, que eran características en estos oficiales del ejército trigarante. Por último, tenemos las divisas y la jerarquía militar. El uso de un determinado vestuario con ciertos colores e insignias era fundamental en las sociedades corporativas de antiguo régimen, mismo que, junto con el protocolo, el ceremonial y la etiqueta, decían mucho de las diferencias y del estatus de una persona. El sector castrense no fue la excepción ni escapó a esta realidad. Se puede ver en sus distintos uniformes, en sus divisas
y en sus condecoraciones, mismas que correspondían a un determinado grado militar y a sus méritos en campaña. El reglamento de divisas del ejército imperial solo consideró 12 grados militares y fue organizado de manera jerárquica, empezando por el grado más bajo, que era el de subteniente o alférez, seguido de tenientes, ayudantes, capitanes, sargentos, tenientes coroneles, coroneles, brigadieres, mariscales de campo, tenientes generales, capitanes generales y el recientemente creado de generalísimo. Con excepción del último, el resto estaban comprendidos en las ordenanzas militares de España. El título de primer jefe que había tenido Iturbide dejó de usarse cuando se le asignó el de generalísimo. Y vean ustedes en estas imágenes que les voy a presentar cómo evolucionaron las divisas del ejército español, que eran prácticamente las mismas que usaban inicialmente las fuerzas realistas en Nueva España que combatieron la insurgencia y que en cierto modo también los trigarantes mantenían. Aquí pueden ustedes observar la divisa de generalísimo, que es la que va a utilizar Agustín Iturbide. Estos son los canelones y esta es la pala que le llaman, u hombrera, que se colocaba en los uniformes de los oficiales. A su derecha pueden observar una charretera con sus canelones de oro del siglo XIX. Y aquí tienen un óleo de Agustín de Iturbide, en donde se pueden apreciar los detalles propios de su rango, de su grado. Se ve la charretera de oro, la faja celeste, y sobre la charretera un sol bordado de piedras, tal como lo indicaba el reglamento. Porque hay que decir, estos reglamentos no se quedaron en letra muerta, se aplicaron. No siempre tenemos la posibilidad de corroborar esto desde el punto de vista visual, pero hay testimonios escritos que nos hablan, que nos describen cómo iban vestidos estos oficiales en un día de gala, en una ceremonia o en un acto de juramento. Y eso nos permite corroborar la aplicación de estos reglamentos sobre divisas. Luego tenemos la divisa del coronel efectivo y coronel graduado. La única diferencia que tenían era la estrella que muestra el dibujo. Y la pala podría ser dorada o plateada, según la graduación. Ustedes pueden ver, me voy a regresar un poco, esta es plateada. ¿Sí? Todo esto es la pala. Y esto que cuelga aquí son los canelones. Y aquí ustedes ya pueden ver el águila imperial, porque esta pintura es de 1822. ¿Sí? Y ya porta la distinción de miembro de la Orden de Guadalupe, a lo mismo que la insignia. Y vean el retrato de Iturbide, que es en oro. Finalmente tenemos las divisas de dragón y de Estado Mayor. Esto solamente es a manera de ejemplo para que se den una idea de cómo este nuevo ejército se fue reinventando simbólicamente con elementos propios de la historia mexicana y novohispana. Ustedes pueden observar aquí el arco, la flecha y los carcaj, que eran las antiguas armas americanas.
el casco de los dragones y desde luego el águila imperial, que es un símbolo milenario que viene de muy lejos y que, como ya lo han demostrado diversos estudios, estaba muy presente en la cultura de los novohispanos durante los 3 siglos de vida virreinal. Concluyo diciendo lo siguiente, para dar paso a los comentarios, preguntas y dudas que el público tenga bien plantearnos. Ejército, jerarquía, colores, banderas, escudos de distinción y divisas fueron las creaciones simbólicas más representativas de la trigarancia. La trigarancia inventó un nuevo ejército conformado por insurgentes y antiguos oficiales realistas de mediana graduación. Mantuvo su régimen de organización y disciplina basado en las ordenanzas militares de España, pero aún así creó una nueva jerarquía representada por la figura política y militar del primer jefe, y dio paso a la creación del Estado Mayor a partir del 2 de marzo de 1821, no hasta septiembre del mismo año, como ha sostenido la historiografía. Si bien recuperó modelos de uniforme tradicionales de colores albicelestes, que ya había establecido el realismo y en su momento retomó la insurgencia en algunas de sus divisas, Iturbide diseñó nuevos colores y nuevas insignias representadas por las banderas y estandartes de colores blanco, verde y encarnado, alusivos a las garantías de religión, independencia, unión. Esto sería, sin duda, uno de los mayores aportes de la trigarancia al proceso de construcción simbólica de la nación. Y hasta aquí dejaría mi charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y sobre todo muchas felicidades, doctor Moisés Guzmán. Esta es una conferencia muy original que nos deja muy buen sabor de boca a todos y mucho interés. Le voy a comenzar a hacer algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Verónica Cervantes lo felicita. Le pregunta, en 1797 se contempló encargar uniformes para el Cuerpo de Inválidos Novohispano a Barcelona o España, porque la experiencia de fabricación ofrecía mejor calidad a menor costo. ¿Sabe si Iturbide consideró el trabajo de los sastres extranjeros? También le pregunta Alfredo Alfaro Gurrola, ¿los uniformes escritos, así como la bandera, tienen relación con las ideas liberales y tal vez masónicas importadas de Europa? Le dejo este par de preguntas, doctor Guzmán. Sí, gracias. Respecto a la primera pregunta, me parece muy interesante este testimonio que me comentan sobre los uniformes que se mandan a hacer a Barcelona en 1797 para eficientar costos. En el caso de Iturbide no tenemos evidencia escrita de que se haya pensado en mandar a hacer uniformes en otras partes de la Nueva España. Se tenía que echar mano de la gente con la que se contaba. No es fácil precisar ni digamos, probar con suficientes evidencias, aunque sí hay algunas, quiénes participaron en este proceso de elaboración de uniformes. Sobre esto podría decir muchas cosas, pero creo que puede dar una idea el que sepamos que cuando Vicente Guerrero estaba por entrar a la Ciudad de México, estábamos hablando del 24 de septiembre de 1821, mandó a un primo suyo a la Ciudad de México para que contratara sastres y le fabricaran los uniformes para su división, que era la segunda del ejército trigarante.
y que estaba conformada pues por un número superior a los 500 hombres. Las divisiones de entonces oscilaban entre 600 y 800 efectivos, a veces un poco más. Pues la respuesta que le dio su primo a don Vicente Guerrero es que pensó muy tarde en uniformar a su ejército. Segundo, no hay sastre disponible para fabricarlos. Y tercero, son solo 3 días y nadie se aventaría un compromiso de fabricar tantos uniformes en tan poco tiempo. Sabemos que durante la campaña no solo participaron sastres, también participaron algunos oficiales que eran ayudantes de los coroneles o de los tenientes coroneles en la fabricación o manufactura de los uniformes. Al menos sabemos que ellos eran los responsables, pero no tenemos más evidencia que nos demuestre que ellos los hicieron, que ellos personalmente los manufacturaron. Es muy probable que se hayan apoyado de sastres en los pueblos, de mujeres que sabían bordar para su manufactura. Pero esto, lamentablemente, se queda en una hipótesis porque no tenemos evidencias documentales que así lo prueben. Pero se deduce, ¿no? Y lo de las leyendas que aparecen en los uniformes escritos y si es factible una presencia de la masonería en ellos, digamos que ya para 1821 no hay duda de que hay influencia de las ideas liberales y de grupos masónicos en la Nueva España, porque ya habían localizado a dos, digamos, logias, una en Veracruz, la de los Caballeros Racionales, y otra que funcionó en 1812, y otra que funcionaba en Mérida en 1817. Sin embargo, yo no estaría tan seguro de que estas leyendas tuvieran un origen masónico. Se quiso interpretar en algún momento el estandarte del doliente de Hidalgo, esa bandera rojinegra que vieron al inicio con una calavera en el centro, manufacturada con una simbología masónica, lo cual no es correcto, porque la persona que la diseñó, que se encargó de su manufactura y que puso todos esos símbolos ahí, era un doctor teólogo, don José María Cos, que pues para nada estaba vinculado ni ligado a la masonería, ¿sí? Así es que yo más bien lo que sugiero es que todas estas leyendas, todos estos motes que se pueden observar en banderas, en estandartes, a veces en uniformes, en los cuellos de los uniformes, se lean de acuerdo a la cultura política del momento y que se procuren evidenciar, que se procuren contextualizar, porque si no podemos trasladar ideas y conceptos de nuestro tiempo a una época donde no existían o no eran entendidos de esa manera, ¿sí? Pero sí voy a dar un dato interesante relacionado con la masonería. Sucede que cuando Iturbide pasa por Querétaro, la autoridad ordena que toda la gente empiece a utilizar la escarapela tricolor. Y entre esos personajes que están utilizando la escarapela tricolor, se habla de los masónicos. Se tendría que investigar qué significa eso, pero está en la correspondencia de Agustín de Iturbide con los jefes en 1821, lo cual nos habla de que algo de masonería
debía estar presente, debía estar ahí fluyendo en ese tiempo, en 1821. Es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, doctor, por su amplia respuesta. Gracias. También le preguntan, Cristóbal Durán lo felicita, le pregunta, ¿cuáles serían las principales transformaciones de las insignias entre el ejército del antiguo régimen y el nuevo? Y también le preguntaríamos si tiene definidas similitudes y diferencias principales entre los uniformes de los dragones de la reina del inicio del movimiento de independencia y de este ejército trigarante. Bueno, empezaría por esto último diciendo que el tema de la uniformología militar está por hacerse en el caso mexicano. Porque lo poco que se ha escrito sobre los uniformes militares y que se van hasta la época prehispánica y ven a los caballeros águila y los caballeros jaguar y etcétera, etcétera, es propio de una historiografía decimonónica que ha permeado posteriormente, pero que necesita renovarse y enriquecerse a partir de nuevas evidencias documentales y sobre todo, y en lo posible, de material gráfico que nos permita entender cómo estaban uniformados, cómo estaban vestidos estos hombres en aquella época. Lo que sabemos de estos regimientos de finales del siglo XVIII es gracias a los calendarios manuales y guías de forasteros de Zúñiga y Ontiveros, en donde se describen cuáles son las características de sus uniformes. Y no son descripciones amplias. Señalan fundamentalmente la chaqueta, el pantalón, a veces el sombrero, si los colores que va a portar, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que hace falta es un trabajo de reconstrucción con base en esas descripciones para saber cómo estaban conformados y diseñados los cuerpos de finales del siglo XVIII. Esa es una tarea por hacer. Y lo otro, sobre las divisas, las insignias viejas y nuevas, lo que he podido documentar es ese reglamento de divisas con las imágenes que les he mostrado, pero no he hecho la comparación con las divisas que usaba antes el ejército borbónico, por la sencilla razón de que en la Nueva España no contamos con suficiente material gráfico que nos hable de los uniformes militares de estos oficiales del antiguo régimen. Son diferencias que se pueden apreciar sobre todo en la simbología, porque en la mayoría de las divisas del ejército virreinal, lo que se mantiene es la figura del rey o las armas del rey, o el escudo real. En cambio, con la insurgencia o con la trigarancia, lo que se está introduciendo es el uso del águila como escudo y el uso del arco y la flecha junto con la honda como armas americanas. Esto, desde luego, sin dejar de lado las espadas, los cañones, etcétera. No pensemos también que hay una ruptura radical entre lo que está proponiendo la insurgencia y lo que antes había. Desde el punto de vista jerárquico, mucho de la estructura se mantuvo, pero, por ejemplo, diría que en la época de los Borbones, el único generalísimo
fue Manuel Godoy. Pues esa figura del generalísimo es la que va a retomar Hidalgo, Allende, Morelos y posteriormente Iturbide. Pero esa figura no estaba en las ordenanzas militares de Carlos III. Y la otra figura de poder, que es la de primer jefe del ejército trigarante, pues tampoco está. Es una creación nueva. Y por eso ahí podemos observar las innovaciones que está generando este ejército y el propio Iturbide con las creaciones de la trigarancia. Sí, doctor, le preguntan también, ¿sabe por qué las banderas de los insurgentes usaban azul, rojo y blanco? ¿Y se sabe por qué no se retomaron después del imperio de Iturbide? Sí, bueno, en realidad las banderas insurgentes fueron muy diversas en el uso de sus colores. Pero a partir de 1812 hubo banderas blancas, negras, rojas, hubo banderas rojinegras insurgentes, pero a partir de 1812 comenzaron a uniformarse las banderas albicelestes, blanco con azul. Y ya no llevaban otro color distintivo fuerte para pensar que eran banderas tricolores. La insurgencia no tuvo banderas tricolores. En la historiografía ha pesado una interpretación que sostiene que los insurgentes ya habían inventado banderas tricolores antes que Iturbide, como la famosa bandera Sierra o la bandera del batallón Morelos, que ya sabemos que corresponde a otra época, no es de la independencia, o las banderas que usó el Corso en el Golfo de México apoyando la insurgencia, que fueron las que había aprobado el Congreso en Purarán en 1815. Esas son banderas albicelestes. No hubo banderas tricolores por parte de la insurgencia. Iturbide es quien tiene el mérito de haber ideado y diseñado una bandera con 3 fajas en diagonal con esos prismas. Y esos prismas trigarantes, junto con el escudo del águila que patentó la insurgencia en su decreto, y la palabra de bandera nacional, la fusión de esos elementos es lo que va a dar origen a nuestra actual bandera nacional. Muchas gracias, doctor. Para terminar, vamos a cerrar con 2 preguntas. Una de Iván Torres lo consulta. ¿Cree usted que la orientación del sombrero bicornio de la oficialidad corresponde más a un elemento de nacionalidad o moda de la época, partiendo del supuesto de que los franceses lo utilizaban de hombro a hombro, mientras que los españoles de frente a espalda? Y por último, me gustaría preguntarle si aquí nos acompañan entre el auditorio jóvenes investigadores o estudiantes que se están formando en la investigación y quisieran tomar esta parte de la historiografía tan poco explorada, ¿qué les recomendaría usted para comenzar estos jóvenes investigadores que quieran entrar a la historia del vestido o en particular del vestido militar? Gracias. Bueno, gracias a Iván por su pregunta. La verdad es que no tengo la menor idea de por qué el uso del sombrero bicornio de frente y no a los lados como los franceses. De pronto tiene que ver con las formas de representación del artista que nos está dejando esa imagen, ¿verdad? Por ejemplo, con Morelos, el único retrato que tenemos cuando es capitán general tiene su sombrero sostenido con su mano izquierda, donde aparece la cucarda azul celeste.
con blanco que les pasé en la imagen. Y las otras representaciones que aquí vieron son las que hizo un artista suizo llamado Théophile de Beauchamp, que nos dejó varias de estas pinturas, tanto de las fuerzas insurgentes como trigarantes, en 1821. Entonces, no tengo una respuesta para explicar el por qué el uso del sombrero de frente o el sombrero mirando a los hombros, ¿no? Y la recomendación a los historiadores que se quieren acercar a este tema, bueno, yo les podría sugerir que necesitamos una investigación. Necesitamos investigaciones con un enfoque de historia militar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha estudiado a la institución eclesiástica, que ha sido tan importante para entender, pues no solamente el periodo virreinal, la conquista, la evangelización y etcétera, sino el siglo XIX y XX. Es una institución viva, vigente, que todavía hoy tenemos aquí. Pero la otra institución, que también es un pilar fundamental para entender el siglo XIX y el XX, es la institución castrense. Y me da la impresión de que los historiadores no nos hemos acercado a ella porque lo consideramos, o la consideramos a la institución, no digna de estudio, porque es un órgano coercitivo del Estado y porque detrás de esta institución han pasado personajes no gratos para la memoria histórica del país. Hablemos de Antonio López de Santa Anna, por ejemplo, o de Victoriano Huerta. Pero la historia militar ofrece un abanico de posibilidades de estudio para poder entender mucho de ese México del siglo XIX y buena parte del XX. Por ejemplo, ¿los militares leían? ¿Los militares tenían libros, tenían sus propias bibliotecas o no? ¿Y qué era lo que leían? ¿Y cómo eso que leyeron pudo haberlos formado, influido, capacitado? Para llevar a la práctica sus ideas. Hablamos de los planes militares, de los pronunciamientos, etcétera, pero no sabemos cuál es la formación de los militares que encabezan esos planes políticos. Y es que tenemos generalmente la idea de que el militar pues es muy cuadrado, solamente obedece órdenes y no piensa por sí mismo. Pero las evidencias en los archivos nos están demostrando otra cosa. Porque ahí están los inventarios de libros de estos militares. Si uno va al Archivo General de la Nación y revisa el ramo de Inquisición, va a ver los libros de los militares. O va a un archivo de notarías y revisa el auto testamentario de un militar y ahí van a aparecer sus libros. Obviamente no son solo libros militares, son de otros temas también. Lo cual nos permite pensar diferente a la institución castrense. No tenemos en México, no tenemos en México una historia de las jerarquías militares. Y entonces cuando andamos hablando de la guerra o de los jefes, ya se nos hace fácil confundir a un coronel con un teniente general o un capitán o un comandante y pensamos que es lo mismo.
Y las jerarquías militares son fundamentales para poder entender cómo está la estructura de un cuerpo armado, porque tienen funciones, tienen atribuciones. Y en el orden jerárquico, pues siempre van queriendo ascender, 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 ascender. Y lo mismo pasaría con los uniformes. No tenemos un buen estudio sobre los uniformes virreinales. Ahí Iván Torres creo que tiene una tarea pendiente, ¿verdad? Yo en el artículo que escribí para ese libro que les comentaba al inicio, me ocupo más ampliamente de la historia de los uniformes trigarantes, más ampliamente, donde se puede observar cómo se fue dando ese proceso de uniformización del ejército. Y que a pesar del esfuerzo de Iturbide, no todos llegaron uniformados, ni pudieron uniformarse. ¿Por qué? Pues porque no había sastres, no había dinero, no había tiempo. Y como hubo continuas deserciones de los cuerpos realistas en la víspera, pues ¿en qué momento les iban a dar su nuevo uniforme tricolor? No se podía. A lo más que alcanzaban era a ponerse la pluma trigarante o el pompón trigarante o una escarapela trigarante en el sombrero, y con eso ya se identificaban como seguidores partidarios del movimiento de Iturbide. Y con eso bastaba. Pero aquí todavía tenemos mucho por hacer como investigadores. Así es que los archivos nos esperan ahora que termine la pandemia. Definitivamente, doctor, muchas gracias. Nos deja muchas inquietudes y espero que algunos de los que nos escuchan pues tomen nota para hacer investigaciones dentro de esta rama de la historia militar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y pues, sin duda cerramos con broche de oro este ciclo. Antes de cederle la voz al doctor Jaime Olveda, me gustaría recordarles que estas conferencias las van a encontrar, y están las 3 anteriores, y esta también la encontrarán en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Entonces no me queda más que agradecer al conferencista, felicitarlo nuevamente, y le cedo la voz al doctor Jaime Olveda. Muchas gracias. Pues yo también felicito ampliamente a Moisés por estas primicias que nos ha dado sobre esa investigación que está haciendo y que me parece fundamental. Con esta conferencia llega a su fin el ciclo que yo organicé para todo el mes de febrero, los viernes del mes, cada viernes de febrero, para que hubiera un expositor y hablara sobre diferentes temas relacionados con la consumación de la independencia. Y bueno, pues el doctor Rodrigo Moreno, el doctor Jaime del Arenal y ahora el doctor Moisés Guzmán Pérez, pues nos han brindado una serie de conocimientos muy interesantes que redondean mucho la idea de la consumación de la independencia. Creo que era un tema que había que abordar y lo están abordando muchas instituciones en México. Apenas se están llevando a cabo los primeros, pero todo el año se va a abordar el tema sobre la consumación de la independencia en sus 2 ejes centrales, el Plan de Iguala y Agustín de Iturbide, y me parece que es un año que invita mucho a la reflexión y a seguir el curso de lo que vaya a venir en el mes de marzo y los meses subsiguientes. Yo agradezco también a todas las personas que se inscribieron en este curso organizado por el Colegio de Jalisco, y invitarlos para que escuchen las próximas conferencias que se van a dar en otras instituciones que estoy seguro brindarán también nuevas luces sobre este periodo tan corto pero tan interesante de la historia de México, que es la consumación de la independencia. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.